Buenos días, feliz instante. ¿Cómo llegan? Vamos a comentar la lección 17 del libro Ejercicios de un curso de milagros. No veo cosas neutras. Bien, voy a leer una frase que es la tercera, que dice: el pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario. Tú crees que lo que tú piensas es efecto de lo que ves, ¿sí? Por ejemplo, ves un accidente, entonces lo que tú estás pensando es por eso que estás viendo, ¿no? Entonces, claro, al verlo así, creemos, ¿no? Al creer que eso es lo que me hace pensar lo que estoy pensando, que es por eso que estoy sufriendo. Entonces nos lleva a ver como que la causa de lo que yo estoy viendo está ahí afuera, ¿sí? Entonces, lo que a mí me hace sentir es un efecto de eso. Y esto no es así, ¿sí? Hemos creído hasta ahora que es así, pero la causa no está ahí afuera, ¿sí? Lo que está sucediendo, eso es neutro. Ese accidente es un accidente. ¿Listo? Es un accidente. Ahora, ¿qué es lo que no es neutro? El pensamiento. Ahora, ¿quiere decir que el pensamiento que yo estoy sosteniendo originó ese accidente? No, por favor, no. Porque cuando yo hice el curso y vi esto, ok, entonces ¿qué? Los desastres los creo a través de mis pensamientos. No, no, porque hay algo más. O sea, ¿sí? Hay un plan también que cada alma convocó para esa experiencia, ¿sí? Entonces, ese accidente no es que tú estás sosteniendo un pensamiento de miedo y se creó ese. No. ¿Qué es lo que sí tiene que ver contigo? Lo que te hace sentir. Lo que te hace sentir ese accidente, que quizás no tenga que ver contigo. Te vas en la calle y ves, ¿no? Que dos se chocan allí. ¿Sí? Los implicados están ahí y fue un pacto de alma que ellos tienen, que vayas a ver qué será. Pero si tú estás en esa escena, ¿bien? No estás ajena a esas o ajeno a esa escena. ¿Pero en qué sentido? En observar lo que te mueve, ¿sí? ¿Y para qué es esto importante? Ya tenerlo claro, ¿sí? Porque si yo no atiendo lo que a mí me mueve, ese miedo lo voy a proyectar. Y no quiere decir que voy a causar un accidente. No. Ese miedo va a volver a mí. Vaya a saber. Después voy a andar con miedo de que si mi hija sale a hacer un mandado, voy a recordar la escena del accidente y si le pasa algo. Y no quiere decir que le pase algo, ¿eh? No, no para nada. Pero, y si le pasa algo, y ahí entramos, ¿no? En ansiedad, en estrés, en desesperación, ¿sí? Porque la invitación de las experiencias es para que nosotros atendamos y trascendamos el miedo, ¿sí? Lo tenemos que empezar a trascender el miedo, ¿bien? Mm. Entonces, siempre un pensamiento sí va a crear una forma determinada, pero es una fabricación, es ilusorio, ¿sí? Porque el miedo es una ilusión. ¿El ego qué es? El ego es un sistema de pensamiento y es falso, es ilusorio. Por lo tanto, el miedo también es ilusorio, porque lo único real, nos dice el curso, que existe es el amor. Es el amor. Entonces, lo que sana, lo que trasciende el miedo es el amor. Pero hasta que yo no lo reconozca, ¿sí? Voy a seguir fabricándome desde el miedo, ¿sí?
Entonces, no veo cosas neutras. ¿Sí? No veo cosas neutras porque yo le he dado un significado. ¿Sí? Pero eso que está allí, ese accidente, por ejemplo, es neutro. ¿Sí? Y no es la causa de lo que a mí me hace sentir, sino que la causa, ¿dónde está? La causa no está en el mundo no te hace pensar de una determinada manera, no, no, no. ¿Sí? Los pensamientos son nubes, están, pasan, y tú te identificas con un pensamiento que le das un valor, ¿no? Por Dios, ese accidente si me pasara a mí, qué miedo, me moriría, y ahí, ¿no? Entonces, tú no es que vas a crear otra experiencia igual, pero la vas a vivir como tal. Entonces vas a vivir siempre en miedo, ¿sí? Y que si tienes una hija es como que vas a estar siempre queriendo controlar, ¿sí? Teniendo la razón, ¿sí? Y esto porque a mí me pasaba con Lucas, ¿no? Cada vez que se iba a acampar, y tené cuidado, que no te vayas a ahogar, que no sé qué, y ni bola me daba. ¿Sí? Cuando pude ver que eran mis miedos, ¿sí? Que vienen de experiencias que yo no atendí en el pasado y que no las sigo. Entonces todo lo que me rodeaba eran situaciones de miedo, de miedo, de miedo. Y eso también nos lleva a hasta imaginarte más situaciones catastróficas, ¿sí? Y que después empezamos a atender, nos damos cuenta que era más imaginación que realmente lo que estaba sucediendo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ya nos estamos adentrando cada vez más, ¿sí? En esto de empezar a ver, ¿sí? Desde otro lugar, ¿no? Desde otra mirada y cuestionarlo, ¿sí? Y empezar a cuestionar más y más y más y más, ¿sí? Y empezar a reconocer que el miedo es una ilusión, ¿sí? Es algo que yo me creí que es real y no es real, ¿bien? Y que lo único que existe es el amor, es el amor, es el amor, pero bueno, tenemos que ir reconociéndolo poco a poco a medida que vamos soltando el control, tener la razón, el creer que sabemos, ¿sí? Estas son cosas que después también vamos a ir viendo y bueno. Los ejercicios háganlo de forma tranquila, ¿sí? Son importantes poderlos hacer, ¿sí? Para que veamos dónde estamos poniendo la atención y cómo muchas veces el miedo no es real, o sea, muchas veces no, el miedo no es real y cómo lo hacemos mucho más grande, ¿sí? Y que es pura imaginación, es pura imaginación y que son limitaciones. El miedo es una limitación y que muchas veces a través de esa limitación, ¿sí? Limito al otro, porque yo lo veía en mi hijo, ¿sí? Era como que no hagas esto cuando era mi limitación, no era la limitación del otro. Y les aseguro que eso después los lleva también a sentirse en paz, ¿sí? Que salgan y que bueno, que tú no puedes tener el control de todo. Si tú no puedes tener el control de nada. Bien, y bueno, eso es uno de los primeros pasos que vamos a tener que también ir soltando. Nos vemos pronto en la siguiente lección. Que estén muy bien.